Yo le amo. Padre eterno, gracias Señor te damos por el alimento espiritual que nos gracias en esta noche. Amén. Amén. Gracias Señor por todas las cosas que nos das, por nuestras familias, por nuestro bienestar. Amén. Gracias Señor porque en oración contigo nos tienes en lugares celestiales. Amén. Aquí, diciendo aquí, en lugares celestiales. Amén. Señor, estamos dispuestos a recibir todo ese maná que tú nos das. Gracias, Padre Santo. Amén. Gracias, te alabamos, Señor. Amén. Te bendecimos, Señor. Y te adoramos. Amén. Y adorándote, Señor, nos disponemos, Señor, a recibir lo que tú tengas para nosotros. Hazme ser fiel a un vaso que tú uses, Señor, para poder hablar tu palabra y entregarla a nosotros y a los que nos escuchan. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu santo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a leer la palabra en Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7. Amén. Ahí tienen un momento. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Y la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, se pueden sentar. Gloria a Dios. Bueno, en estos momentos cruciales, en estos momentos de tanta angustia en el mundo, de desenlace de esta primera historia de la humanidad, lo que tenemos a la mano es precisamente la oración. Amén. Gloria a Dios. Pues ¿cómo no orar? ¿Cómo no orar si ese es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó? Amén. ¿Cómo nos lo dejó? Sencillamente lo expresó así. Cuando Él comenzó su ministerio, oró. Si nosotros vemos en Lucas 3:21, lo voy a leer, en Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Amén. Y orando, el cielo se abrió. Amén. 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 Señor. Gloria a Dios. Es glorioso. Bueno, así comenzó nuestro Señor Jesucristo su ministerio. Y antes de morir en la cruz, oró. Amén. Si lo vemos en Lucas 2:46, el Señor también oró. Dice así, Lucas 2:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo. Bueno, hay muchos ejemplos que Él nos dio de que nuestra vida debería ser una vida de oración. Amén. Hace varios cultos nuestro pastor nos predicaba y nos hacía una exhortación y nos decía que él en su corazón tenía que no estábamos orando tanto como deberíamos orar. Amén. No sé si ustedes recuerdan eso, pero Sí, amén. a mí ese día me exaltó, me sobrecogí, Amén. porque realmente si cada uno lo piensa en su corazón, estamos muy faltos. de Amén. oración. Amén. Entonces, bueno, yo le voy a colocar el título de esta prédica. Apropiándonos de la oración. Amén. ¿Por qué apropiándonos? Apropiándonos de la oración. Porque esto tiene que ser contundente. Amén. Apropiarse, según el diccionario, dice adueñarse de una cosa, Amén. Amén. quedarse con la propiedad de algo. Sí, amén. Sí, Señor. Los sinónimos, algunos sinónimos de apropiar es asir, Así es, Padre. Sí, el Señor. asumir, Amén. Amén. recobrar. Entonces diríamos apropiarnos, asirnos, agarrarnos, Amén. asumir. Amén. Asumir, tenemos una responsabilidad muy grande. Sí, amén. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Amén. ¿Sí? Y el otro sinónimo, recobrar. Amén. Bueno, recobremos realmente, recobremos esta valiosa bendición que Amén, Dios amén. nos dejó. Amén. Es poder estar en oración. Amén. Bueno, entonces, pues, la oración, pues, es de nuestra propiedad, según esto. ¿Sí? ¿Por qué nuestra propiedad? Pues, con mayor razón, si es algo que Dios nos dio para Amén. que nos acercáramos más a Él, para que definitivamente estuviéramos con Él, Amén. estuviéramos en comunión con Él, pues, realmente es de nuestra propiedad. Y de eso se trata, de que nos apropiemos de la oración. Amén. Gloria a Dios. Sigo con las definiciones antes de comenzar. Como todos sabemos, oración es comunión con Dios que consiste generalmente en alabanza, gratitud y o súplica. Amén. Esas son las Amén. Amén. tres Así es. partes que nosotros podemos trabajar en la oración. Sí, amén. ¿Sí? Pero yendo un poquito más allá de la oración, que es comunión con el Señor, esto nos lleva a una palabra un poquito más grande que es adoración. Amén. ¿Sí? Amén. Adoración. Así es, Padre. Y yéndonos a explicar así de manera muy rápida, el término adorar se compone de dos, que es un prefijo que es ad y de orar. Amén. Orar. Así es. El prefijo orar, el prefijo ad, según es de origen latino y significa proximidad, continuidad. Amén. También es un factor intensificador. Correcto. ¿Sí? Amén. Entonces, ad, orar. Entonces, si orar es comunicarse con Dios, adorar con esa comunicación es aproximarse a Él, Amén. estar continuo a Él. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Pero es comunicarse intensamente. Amén. ¿Sí? Así es. Bueno, básicamente Amén. eso es la oración. ¿Sí? Quiero leer
un extracto pequeño del hermano William Marion Branham en el año 57, el 1 de marzo. Él hizo una predica, el ciego Bartimeo. Yes. Amén. Dijo lo siguiente en una de sus partes: mucha gente nunca ora hasta llegar a la iglesia. Oh, Tremendo. qué tremendo. Mucha gente piensa que el único lugar para orar es en la iglesia, pero la Biblia dice que los hombres deben orar en todo lugar, Amén. levantando manos santas. Amén. Y luego, cuando estamos solos, por lo regular, oraremos distinto a como oraríamos. Amén, en la así es. iglesia. Amén. Es la oración secreta de la cual Jesús, cuando dijo: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Amén. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. En Mateo 5:6. Y cuando oramos de esa manera, parece que hay algo respecto a la oración que ya no contiene nada de hipocresía. Amén. Parece que entramos en una mejor conexión con Dios cuando estamos solos. Amén. Y ha habido muchas ocasiones en mi vida, cuando también en la vida suya, cuando uno simplemente tiene que apartarse y estar a solas con Jesús. Amén. Bueno, con este extractico quería yo iniciar Gloria a las Dios. explicaciones. Entonces, comenzaré diciendo que pues, la oración es el más grande privilegio que Dios nos da. Amén, así es. ¿Sí? Pero Señor. muchas veces es en lo que fracasamos. Amén. Sencillamente fracasamos. Así es. Sencillamente. Eso es grave, pero pues, digamos, estamos aquí, entonces, precisamente tratando con esto y tratando que el Señor sea el que nos ayude Amén. en nuestro camino de oración. Sí, amén. Amén. Entonces todos, incluido Amén. ustedes hablan, debemos aprender a orar, Amén. aprender a mejorar Amén. nuestra vida de oración. Amén. Ahora bien, una de las razones por las cuales no oramos mejor ni más de lo que hacemos es porque tenemos preguntas acerca de la oración. Sí es. ¿Sí? Y esas preguntas nos causan cierto malestar, Sí, amén. como que nos aparta un poquitico de querer estar en ese proceso de oración. ¿Sí? Sí es. Entonces por eso trabajamos la oración más bien muy a la ligera. Desafortunadamente lo hacemos a la ligera. Hay dos exhortaciones acerca de la oración en este sentido que quiero leerles. Una Amén. está en la prédica del perdón. Amén. Predicada, voy a ir despacio con esto. Yo quiero que lo mastiquemos bien, de pronto si podemos tomar apuntes porque definitivamente si esto es algo tan importante para nuestras vidas espirituales, pues debemos llevarlo con calma y Así es, Padre. bien. Amén. Entonces, en este sermón del perdón, en el versículo 89 y 90, el hermano William Branham nos decía: cuando venimos a los servicios de sanidad, si ustedes se fijan, el discernimiento en la línea constantemente es: dile a la gente que se arrepienta. ¿Ven? Allí lo tienen. Hasta nuestras oraciones se han vuelto una tradición. Amén. Nos arrodillamos por la noche y decimos: Señor, bendice a fulano, bendice a fulano, haz esto. Amén. Ayuda a Juan a hacer esto otro. Ustedes hacen de Dios una mascota. O lo hacen alguna clase de muchacho demandado. Tremendo. Es tremendo. Dios, haz esto, haz esto, haz esto. Esta no es la manera en que Jesús nos dijo que oráramos. Amén. Él dijo que oráramos de esta manera:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y bien, pero queremos darle órdenes a Dios de lo que debemos, de lo que Él debe hacer por nosotros. Entonces, nomás ahí ya nosotros estamos viendo cómo en nuestra afán por querer estar manteniendo la oración, estamos perdiendo el objetivo, Amén, así es. perdiendo esa naturaleza tan bella y tan grande Sí, amén. que el Señor nos dejó. Amén. Hay otra exhortación también en el año 63, en un sermón del 15 de enero, que dice: aceptando la manera provista por Dios para el tiempo del fin. Él nos dice: ahora, Dios no espera que lleguemos ante Él con algún discurso intelectual. Recuerdo que intenté eso cuando intenté obtener la salvación. Le escribí una carta y la llevé al bosque, porque yo sabía que Él pasaba por el bosque. Allí le dije que yo estaba avergonzado de mí mismo y no quería seguir así. Me arrodillé para orar y dije: ahora, vamos a ver. Una vez vi un cuadro y allí en ellos tenían sus manos así. Dije: Señor Jesús, deseo que usted por un momento se hiciera presente. Deseo hablar con usted por un momento. Estoy escuchando y nada. Dije: lo hice mal. Muy bien, quizá lo debo hacer de esta manera. Dije: Señor Jesús, ¿podría usted venir a ayudarme? Yo soy un pecador, deseo hablar con usted por un momento. Nadie. Doblé mis brazos. Dije: Señor, ¿podría usted venir aquí? Deseo. Yo oigo a la gente decir: Dios habló conmigo. Dije: Señor Jesús, ¿podría usted venir aquí? Deseo hablar con usted. Y desde luego entonces el diablo vino a la escena. Así hace él. Él quizá le diga que le duelen las rodillas. No hay ni por qué pedir, ¿ven? Espera y pide mañana. Pero siempre lo que él dice, aprovéchese de lo que él dice, tome usted la ventaja. Él me dijo a mí: ¿sabes qué? Tú ya tienes 19 o 20 años, dijo. Ya tienes 20 años, ya esperaste demasiado tiempo. Yo dije: oh Dios, Señor, ya esperé demasiado tiempo y aún no me escuchas. De todas maneras te lo voy a contar. Siempre he anhelado hacer esto. Oh hermano, eso lo trajo a él a escena. Amén. ¿Qué fue? Clamé, sencillamente clamé. Amén. Señor Jesús, Señor, tú lo has prometido. Él vino a la escena. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así es como traerlo a la escena. Usted simplemente es un bebé. Clame pidiéndolo. Amén. ¿Sí? Amén. Paro aquí un segundito y digo: los niños chiquitos cuando nacen y están ahí en pañales y en brazos, lloran, y ¿qué hace el papá y la mamá? Corren a atenderlo. Amén. ¿Sí? Amén. Eso es lo que hacen. Entonces eso es lo que él nos pide aquí en sean bebés, clamen para que él de una vez venga inmediatamente, lo traiga, traerlo a cena. ¿Qué fue? No trate de decir pues santísimo, algo, no sé qué, alguna gran oración por escrito que usted haya ensayado algunas 2 horas. Eso no. Amén. Eso no ayuda para nada. Amén. Como dicen: ¿has dicho una oración? No, es pecado decir una oración. Uno ora una oración. Amén. No diga, pero ore
una oración. Amén. Bueno, Qué esto es tremendo. lo que nos Amén. dijo el hermano. Estas dos exhortaciones, Amén. Gloria a Dios. Amén. dos exhortaciones duras, Amén. pero que nos traen Sí, amén. y nos hacen poner, como dicen, los pies en el Gloria a Dios. pero también nuestra alma con el Señor. Aleluya, amén. Él también nos hace, traje a colación dos afirmaciones para afianzarnos en la oración, Amén. después de estas dos exhortaciones. Una está, y es sencilla, rapidita. En el año 55, en enero 16, él hizo esta prédica y dijo esto tan sencillo. Eso fue una prédica que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dijo lo siguiente: diablos tiemblan cuando el santo más débil se pone de rodillas. Amén, así es. Amén. Qué tremendo poder y Gloria a Dios. privilegio le ha dado a la iglesia el Dios vivo. Amén, así es. De Dios. Y también hizo otra exhortación ya en el año 56, en mayo 13, en una prédica enseñanza sobre Moisés. Dijo lo siguiente: y eso es lo que la oración hace por el creyente. Eso es lo que a diario mantiene el mundo alejado de usted. Amén. Amén. Cuando usted se va de rodillas y Amén. dice: Señor Jesús, y entonces la sangre baja Amén. y lo sella a uno por completo para que el diablo no lo pueda tocar. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, sabiendo que debemos tener más conciencia de la oración, más conciencia de evitar las rutinas, más conciencia de no volvernos tradicionalistas en nuestro hogar. Y también teniendo la conciencia de que Dios nos promete que estando en oración, en comunión con Él, en esa comunicación íntima, Él nos va a proteger de todo y nos va a sacar de todos los lastres del mundo. Sí, amén. Amén, Señor. Entonces, comencemos con algo básico de la oración. No necesitamos entender la oración para orar. Así es. Amén. Amén. ¿Sí? Glorioso. Hermanito, ¿podría sencillamente apagar la luz? Un segundito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La vuelves a prender, por favor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. De pronto aquí hay algún ingeniero eléctrico que nos pueda decir exactamente qué significa todo ese proceso eléctrico para que sencillamente el hermanito toque un botón y se fuera la luz, toque un botón y vuelva a la luz. Pues eso creo que ninguno lo entendemos, pero estamos usando la luz Amén. y la estamos manejando a nuestro antojo. Sí, amén. Entonces, vuelvo y repito, no necesitamos entender la luz, Amén. a entender la oración para poder orar. Amén. Amén. Sencillo, ¿no? Eso es básico. Amén. La electricidad en esencia, digamos, cuando no existe la electricidad, así como cuando ahorita mi hermanito apagó la luz, pues nosotros sabemos que existe eso, entonces no necesitamos quedarnos en la oscuridad, simplemente hacemos uso de la herramienta. Amén. Amén. Tremendo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Tal es así que la estamos utilizando para poder utilizar la cámara de grabación. Amén. Amén. La utilizan ustedes en sus hogares para hacer Profundo. con cualquier electrodoméstico. La utilizan para utilizar el computador que se necesita para hacer muchas cosas. Entonces, si la estamos utilizando pero no entendemos ¿Cómo funciona? Amén. cómo funciona, entonces así mismo, oremos, así no entendamos cómo es el asunto. Amén. Pero sabemos que Dios nos prometió eso y Señor. utilicémoslo por Amén, eso, así es. apropiándonos. Amén, de la así es. oración. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.
Bueno, para beneficio de todos nosotros, me incluyo, he aprendido mucho preparando esta predica. Entonces, para beneficio de todos nosotros, pues vamos a ver varias preguntas válidas acerca de la oración. Bueno, una primera pregunta que muchos pueden hacer. Yo me la hice una vez. ¿Por qué debemos orar siendo que Dios ya sabe nuestras necesidades? Tremendo. Tremendo. ¿Sí? Si Dios ya lo sabe, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué decirle a Él lo que Él ya conoce? ¿Por qué decirle a Él lo que Él ya mismo tiene predispuesto a hacer? Tremendo. ¿Sí? ¿Tenaz? O sea, es una pregunta que de todos modos, yo creo que muchos, si no todos, nos la hemos hecho. Profundamente. Y ahora, ¿por qué nos hacemos esa pregunta? Porque nosotros como cristianos, conocedores de la Biblia, vimos en Mateo 6, vimos cuando el Señor estaba enseñándolos a orar a sus discípulos, decía, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. No os hagáis pues semejantes a ellos. Amén, amén. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. Sí, amén. De verdad, yo leía eso y le decía, Señor, entonces ya, ¿por qué tengo que orar? ¿Sí? Si ya tú lo conoces. ¿Sí? Entonces, aquí podemos hacer una primera, asegurar una primera expresión. Una primera expresión. No oramos para impresionar Amén. Dios. Amén. a Dios. Amén. Y ahí sacamos eso. ¿Sí? Señor. Realmente, si Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, pues Él no está buscando que lo impresionemos. ¿Sí? Por eso dice que usted no será escuchado por su palabrería, Amén. por la buena fluidez que tenga en su palabra. ¿Sí? Bueno, vemos así, mire, si un hijo terrenal puede hablar con su padre, normalmente hablar con su padre terrenal, ¿cierto? Lo puede hacer muy fluidamente. Nosotros, como espirituales que somos, también podemos hablar con nuestro Padre Celestial. Amén. De la misma Amén. tan sencillo como es. ¿Sí? Ahora bien, también debemos tener claro otra cosa. No oramos para informar a Dios. Tremendo. Volvemos. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Entonces no tenemos nada que informarle. Yes. En este sentido. ¿Sí? Entonces no informamos, no impresionamos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué oramos? Sencillamente oramos para invitar Qué bueno. Tremendo, amén. a Dios. Hermoso. ¿Sí queda esto claro? Amén. No impresionamos, no informamos, pero sí tenemos la potestad de invitar a Dios. Amén. Ahora, ¿por qué debemos hacerlo? Pues eso es muy sencillo, ¿no? Porque hay comunión en Amén. la oración, Sí, ¿cierto? Señor. Así lo vemos clarísimo. Hay comunión en la oración, lo sabemos. Pero para que no lo sepan, hay comunión en la oración. Amén. Entonces nosotros oramos para invitar a Dios.
Amén. a estar en Gloria a Dios. comunión, a Amén. estar en comunicación con Él. Amén. Amén. Bueno, en 2 Corintios del 6, el primer versículo, 2 Corintios 6, primer versículo, nos dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también para que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Amén. Aquí que nos está invitando el apóstol Pablo con esta palabra, pues nos está diciendo, primero, somos colaboradores de Dios. Amén. Amén. O sea, Dios nos da el gozo, el privilegio de administrar su reino. Amén. ¿Sí? Ahora, Él podía hacerlo solo, pero que Él le quiso que nosotros, los humanos, el hombre, administrar el reino que Él proveyó. ¿Sí? Amén. Ahora, hay una cosa muy sencilla: Él lo puede hacer solo, pero nosotros no lo podemos hacer sin Él. Amén. Así seamos los administradores, no lo podemos hacer sin Él. Amén. ¿Sí? Entonces, es un privilegio. Ahora, ¿por qué es un privilegio que no lo podamos hacer sin Él? Porque eso nos lleva a tener el compañerismo Amén. con Él, Amén. Señor. para que, así como lo dijo el apóstol Pablo, Él nos considere colaboradores suyos. Amén. 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 Bueno, además, cuando oramos, Dios nos está ayudando a crecer. Bueno, ¿cómo es eso? Amén. Puedo preguntar a todos: ¿han orado, le han pedido alguna vez al Señor y no han recibido inmediatamente lo que pidieron? Gloria a Dios. Amén. Claro, ¿cierto? Amén. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Seguimos orando, Amén. ¿cierto? Pero resulta que en ese orar por la petición correspondiente y seguir orando por la petición correspondiente y seguir orando por la petición correspondiente, ¿qué hacemos? Empezamos a analizar nuestra vida. Amén, amén. Empezamos a ver, bueno, ¿qué estará haciendo falta? Sí, amén. Que el Señor no me concede lo que le pido. Amén. Amén. Por ejemplo, Dios. la exhortación de nuestro pastor hace varias prédicas: estamos faltos en oración. ¿Qué nos está haciendo falta? Amén. Para que el Señor nos conteste lo que necesitamos. Pues hoy, sencillamente, lo estoy diciendo, nos hace falta orar, Amén. orar más, Sí, amén. entregarnos, tener una vida completa de oración. Amén. ¿Sí? Amén. Pero entonces es eso, ahí va el crecimiento, porque entonces va uno analizando qué le está haciendo falta, y en el ir analizando qué le está haciendo falta, pues vamos digamos, así como el cuento, a andar en la senda de la estatura del hombre perfecto. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Y ir sanando todas esas cosas que impiden que Dios conteste nuestras oraciones. Amén. Ahora sí, entonces, ¿qué podemos recomendar aquí? Pues que cada uno de nosotros crecemos espiritualmente por medio de la oración. Amén. Amén. Y así entonces, como la oración es un factor de comunión con Dios, pues es un factor de desarrollo en nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, pero también está, como ya lo dijimos anteriormente, también está el factor de dependencia de Él. Amén. El Señor no quiere que nosotros vivamos vidas independientes de Él. Amén. Entonces vamos a una aseveración que es la siguiente: si Dios hiciera todo por nosotros y nunca tuviéramos que pedir nada,
¿Sí? Entonces, pues primero, no tendríamos la necesidad de orar. Pues, Amén. Dios nos lo da sin nada que hacer. ¿Sí? Amén. Todo lo daríamos por descontado, ¿cierto? Amén. Y entonces viene, mejor dicho, entraríamos en un terreno peligrosísimo que es dejamos de depender de Dios. Amén. ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿por qué orar? ¿Sí? Porque dependemos de Dios. Amén. ¿Por qué orar? Porque queremos invitar a Dios. Amén. Amén. ¿Cierto? Entonces, voy a leer esta frase así, voy a leerla para que quede bien, digamos, leerla despacio y claro. La oración nos une a Dios. Amén. Y aunque Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, sin embargo, se nos dice específica y claramente que debemos orar y debemos pedir. No para impresionar a Dios, no para informarle, sino para invitar a Dios a nuestro corazón, a nuestra vida, Amén. para que tengamos comunión con Él, Amén. para que aprendamos a depender de Él Amén. y para que podamos crecer Gloria a Dios. espiritualmente. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Es básicamente como Gloria a Dios. premisa general y básica de qué produce la oración en nosotros. Bueno, quiero leerles un pequeño extracto del profeta en el año 54. En el año 54, en una predica que tituló el profeta Eliseo, dice lo siguiente, dice: a veces nos salimos de la pista en alguna locura y no pensamos en Dios. No oramos al respecto para pedirle a Dios si lo deberíamos hacer o no. Amén. Y descubrimos que nuestra fuente de bendición se ha cerrado. Luego nos ponemos a pensar, pues, ¿por qué será que yo no tengo nada de bendiciones? Amén. Si usted no vigila bien, de repente, pues sencillamente, bueno, lo dije yo, de repente ya deja de orar. Usted dice, pues yo soy cristiano, pues esa es una buena señal de, pues yo soy cristiano. Pues esa es una buena señal de que usted debe orar más que antes. Amén. Lea la Biblia todos los días. Amén. Ore todos los días. Amén. No tome ninguna decisión violentamente o de repente es. sin primero consultar con Dios al respecto. Amén. Pregúntele, Padre, ¿debo hacer esto? Amén. Amén. Pregúntele, ¿será tu voluntad que yo haga esto? Amén. Entonces, vea lo que el Espíritu Santo le dice. Quizás no le dé una visión, pero de alguna forma le hablará Amén. para hacerle saber si usted es sincero. Gloria a Dios. Tremendo. Amén. Amén. Así es. Es una exhortación tan cortica pero tan contundente de la necesidad de la oración, Amén. de la necesidad de tener a Dios antes de cualquier cosa que nosotros hagamos. Bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué cosas es apropiado orar? Amén. Gloria a Dios. Bueno, Pablo, Glorioso. hablándole a los filipenses en el capítulo 4, en el versículo 6 nos dice: por nada estéis afanosos, Amén. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, Amén. con acciones de gracias. Amén. Bueno, pues de acuerdo con esto podríamos decir que debemos orar por todo. Amén. O sea,
Nada en la vida está fuera del alcance de la oración. Amén. Amén. Amén, así es. Bueno, muchas veces nos preguntamos si debemos orar o no por algunas cosas. ¿Sí? Yes. Entonces, una buena manera de saberlo es haciéndonos una pregunta muy clara. ¿Puedo orar por esto? Tremendo, muy bueno. Sencillamente, si uno se hace esa pregunta, ¿puedo orar por esto? Creo que tiene muchas respuestas. ¿Sí? Muchas respuestas. Voy a poner un ejemplo drástico, pero digamos, tal vez por lo drástico creo que hace que caigamos en el punto, o que caigan los que están tratando de aprender de oración en el punto. Amén. Un ejemplo, cuando alguien va a beber licor, puede esta persona orar y decir: Señor, bendice este trago que voy a tomar, haz que sea para tu gloria y honra. O cuando va a fornicar o a adulterar, puede orar para que Dios bendiga esos actos. O cuando va a robar y a estafar, puede orar para que Dios le bendiga. Oh, Señor. Pues esto es absurdo, ¿no? Amén. Es totalmente absurdo, ¿no les parece? ¿Cierto? Entonces, vuelvo y hago la pregunta: ¿puedo orar por esto? Eso nos resuelve muchas cosas, ¿cierto? Amén. Entonces, ya de plano, decimos, pues no podemos orar por cosas equivocadas. ¿Cierto? Amén. Entonces, si uno no puede orar por algo que quiere hacer, pues no haga eso que quiere hacer. Amén. Sencillamente. Amén. ¿Sí? Correcto. Es muy básico, ¿cierto? Sí, amén. Aleluya. Si no puedo orar por ello, pues no lo hago. Amén. Bueno, el problema de esto es que a veces tratamos de dividir nuestra parte, a ver, ¿cómo les digo yo? Dividir nuestra parte secular de lo sagrado. ¿Sí? Entonces de pronto, esto es sagrado, entonces oremos por ello. Esto es secular, no, yo lo manejo. ¿Cierto? Entonces empieza una dualidad en la que la persona podría verse y decir: ah, hay cosas por las que mejor no oro y hay cosas por las que sí debo orar. ¿Cierto? Ya antes vimos que debemos orar por todo. Ahora, si no podemos orar por algo que queremos hacer, pues entonces es simplemente no hacerlo. No dejar de orar por lo que uno vaya a hacer, ¿cierto? Bueno, entonces sí, porque se imaginarían ustedes a Jesús dividiendo lo secular y lo sagrado, ¿sí? ¿Sí? Pues sencillamente, las cosas naturales, para las cosas naturales, pues debemos ser espirituales. Y para las cosas naturales, pues para las cosas espirituales, pues debemos ser naturales. O sea, eso tiene su conexión, eso no se puede separar. ¿Sí? Bueno, entonces, como no debemos dividir nuestras vidas entre dos segmentos, el secular y el sagrado, sí podemos dividir nuestras vidas entre lo espiritual y lo profano. ¿Cómo? De una manera muy sencilla. Si algo es profano, pues debe estar por fuera del límite de nuestras vidas. Y si algo es espiritual, Correcto. pues oremos al respecto para que esto se dé, ya sea en un plano natural o ya sea en un plano sobrenatural. Entonces, esto es muy sencillo. Hay dos segmentos, uno profano Tremendo. y uno espiritual. Entonces nosotros como cristianos ya sabemos, cero profano, 100% espiritual. Amén. Y podemos orar por todo. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Amén.
Ahora bien, y si pensamos que hay cosas muy pequeñitas, muy sencillas, ¿podemos orar por ello? Amén. Por ejemplo, podemos orar por ¿dónde vamos a parquear el carro? Amén. Pues Amén. debemos orar por todo. Amén. O sea, lo podemos hacer, pero no solo lo podemos hacer, debemos orar por todo. Amén. ¿Cierto? Entonces, si pensamos que orar por cosas pequeñas y sencillas es una tontería, Amén. puede pensar en alguna cosa que sea demasiado grande o demasiado pequeña para Dios. No la hay, No la hay. Amén. ¿cierto? Entonces, la cosa más grande sobre la que cualquiera de nosotros pueda pensar es chiquitica para Dios. ¿Cierto? Pero las cosas pequeñas que son importantes para nosotros también son igualmente importantes para Dios. ¿Sí? Entonces en esto debemos estar totalmente cimentados y claros que primero debemos orar por todo, sabiendo que para Dios Sí, Señor. lo pequeño y lo grande que nosotros tengamos es igualmente importante para Él. Amén, así es. Bueno, volviendo a lo incorrecto. Volviendo a lo incorrecto. Entonces, diríamos, si debo orar por todo y quiero hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios, ¿debo orar por eso? ¿Qué dirían? Amén. Bueno, con mayor razón, ore y dígale a Dios, Dios, algo no está bien en mí, estoy deseando algo que va en contra de tu voluntad, ayúdame a desechar ese deseo, Amén. orando con Sí, amén. sinceridad, ¿cierto? Amén. Porque la palabra de Dios dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y Amén. ruego con acción de gracias. Amén. ¿Sí? ¿Por qué digo esto que señalé anteriormente? Porque estamos en un camino de perfección. Amén. Amén. Somos susceptibles de cometer errores. Pero por eso podría darse la oportunidad en la que uno dijera, hay algo que está fuera de tu voluntad. Amén. Entonces, con mayor razón tengo que estar en oración. Amén. Con mayor razón debo profundizarme en esa comunión con el Señor, Amén. para que Él me saque todas esas Sí, amén. cosas que definitivamente no deben estar en nuestro ser. Amén. Adiós. ¿Hay algo que me falta por hacer? Hablamos que hay una forma de pecado que se llama la negligencia. Sí, amén. Hay algo que debo hacer y no lo hago. Amén. ¿Sí? Hay algo que debo soltar y no lo suelto. Sí, amén. Hay algo en lo que debo desapegarme y no me desapego. Amén. Cada una de esas cosas, cada uno de esos detalles son eso que está por fuera de la voluntad del Señor. Amén. Y con mayor razón debo orar para pedirle al Señor Amén. que me saque de todas esas Amén. cosas. Amén. O que mejor aún, que saque todas esas cosas de mi vida. Amén. Que me ayude a sacarlas de mi vida. Amén. No por mí, sino por Él. Sí, amén. Por la obra del Señor. Bueno, mirando todo esto como tan bonito. ¿Cierto? Sí, para mí es muy bonito. Entonces, vamos a hablar de otro puntico también, un puntico bien interesante. Oye Dios las oraciones de personas que no son salvas. Tremendo. Fuerte. Esto es una pregunta válida y fuerte, ¿cierto? Señor, amén. Señor, así es. Bueno, para contestarla vengo
una escritura. Amén. Amén. En Hechos 10, del 1 al 4, dice, decía, dice y dirá. Entonces es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Gloria a Dios. Hechos 10, 1, 4 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios Gloria a siempre. Dios. Señor, amén. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, aquí está un hombre no salvo y Dios está consciente de sus Así oraciones. es. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hijo de Dios que puede orar en el nombre de Jesús y un hombre no salvo para que Qué Dios tremendo, tenga muy misericordia? Tremendo. ¿Qué diferencia habrá? Porque nosotros sabemos, lo hemos estudiado muchas veces, Dios le ha dado promesas en oración a un hijo de Dios. Amén. Amén. Pero, ¿y el que todavía no es hijo de Dios, el que no es salvo? ¿Sí? Entonces, bueno, voy a hacerles un ejemplo. Está el presidente de una gran empresa. Y ese presidente de una gran empresa dice, voy a donar una cantidad. Y va y reparte entre varias personas cierta cantidad de dinero. Digamos que mucha cantidad de dinero. Y la reparte. ¿Qué son ellos? ¿Cómo se asimilan al este ejemplo a lo que estamos hablando? Pues serían los no salvos que recibieron Señor. gratuidad del Señor. Amén. Merecidamente. No lo merecían, Amén. pero recibieron gratuidad del Amén. Señor. Gloria a Dios. Ahora bien, está el otro personaje, el que tiene dinero guardado en ese banco y gira un cheque y va y lo cobra. De hecho, él ya tiene su dinero porque es suyo. Él no necesita que el presidente del banco diga, ay, a este le voy a hacer un regalito. No, él ya tiene su cuenta y él ya tiene dinero en su cuenta. Y entonces él simplemente hace el cheque y va y recibe la cantidad. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí, amén. Así es. ¿Se dan cuenta de la promesa tan grande que Dios tiene con nosotros? Amén. ¿Se dan cuenta cómo la oración, porque el Señor nos prometió Así que es, Padre. en oración le pidiéramos, Amén. que nos recibiríamos, Amén. si estuviera dentro de su voluntad? Sí, amén. Entonces, Amén. sencillamente nosotros podemos girar esos cheques Amén. con la certeza de que vamos a poderlos cobrar. Amén. O sea que cuando oremos, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta? Ya lo recibiremos. Que ya lo tenemos, que es nuestro. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la oración fue una promesa. Lo tomo como una promesa, la oración. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo que oráramos. Amén. Señor. ¿Sí? Que de esa forma nos podíamos comunicar con Él. Amén. Que de esa forma podíamos tener las dádivas Sí, y amén. bendiciones del Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Apropiarnos de la promesa. Amén. Apropiarnos de la oración. Sí, amén. Señor, amén. ¿Sí? Amén. Entonces, básicamente, lo que nosotros debemos es vivir con la certeza, no vivir con la probabilidad. Amén, así es. Glorioso. Así es. Amén. Digamos, nosotros podemos hablar de esperanza, Amén. ¿cierto? Amén. Pero la esperanza nos conlleva a que hay algo por recibir, Amén. Así es. ¿cierto? Amén.
Pero también asimismo podemos vivir con la promesa. Amén. Esta nos Amén. dice que ya lo recibimos. Sí, amén. Que lo único que necesitamos es que nos apropiemos de Amén, así es. Lo único que necesitamos es que vivamos esa vida espiritual en Cristo Jesús. Amén. 100%. Sí, amén. Con la certeza de que ya lo tenemos. Amén, todo. así es. Amén. Gloria a Dios. Bueno, después de todo esto, hay otra, creo que se nos va para otra prédica, en la que, una segunda parte. Sí, creo que ya nos tocó, porque aquí ya nos tocó parte 1, ¿no? Amén. Parte 1. Amén. La parte 2 vamos a trabajar un tema, es cómo dirigirnos para que la oración sea contestada. Amén. ¿Sí? ¿Qué propuesta puede haber digamos, Amén. dentro de nuestro caminar y nuestra vivir en oración Amén. para que tengamos una oración contestada? Amén. ¿Qué claves podemos tener? Amén. Sin querer hacer una fórmula de esto y no, nada por el estilo. Pero sí, ¿cómo tener en cuenta algunas cosas Amén. para que nuestro mecanismo de oración, ¿sí? En esta dinámica, mecánica y dinámica, podamos llegar más aún, poder tener más aún esa vida constante y plena de oración? Amén. Amén. Termino aquí porque comenzar lo otro sería dejar cortado el Amén. Amén. como estamos hablando de oración, quisiera hacer una pequeña, corta y última Amén. Amén. Gloria a Dios. oración. Por favor, cerramos los ojos. Padre de bondad, Señor, gracias te damos por este día, gracias te damos por esta noche y por esta Amén, palabra Señor. que nos traes. Gracias, Señor, por tenernos en lugares celestiales. Sí, Padre. Con la seguridad, Señor, que estamos en lugares celestiales contigo. Amén. No con la probabilidad, Señor, con la total certeza de que contigo estamos y que tú estás con nosotros. Amén, Señor. Para que andemos nuestro camino con firmeza, Amén, con Señor. firmeza y adelante. Sí, Padre. Ningún tropiezo, Amén, Dios. ninguna cosa que venga en contra nuestra podrá quitarnos esta firmeza Amén, y esta Señor. certeza que tenemos en ti. Sí, Señor. Padre. Gloria a Dios. Señor, cúbrenos con tu preciosa sangre. Amén, Dios. Protégenos en todo y llévanos Sí, Padre. en todo con vida. Amén, Dios. Y hoy, Señor, en este día de tantos males en la humanidad y en el mundo, Amén, Padre. Padre Santo, te pedimos por estas personas de México, Sí, Padre. de Puerto Rico, Amén, de Señor. Estados Unidos, Amén, que Dios. están viviendo todos estos desastres naturales. Ten misericordia, Señor, de tus hijos, en cada una de estas naciones, Señor. Amén, Padre. Manténnos bajo tu protección y amparo. Padre Santo, asimismo, a nosotros y a nuestras familias, Amén, Padre. para que continuamos avanzando y mejorando nuestra vida de oración. Te lo pedimos en tu santo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Y amén. amén.